El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está al tanto de las denuncias de hostigamiento y asedio de personal de seguridad venezolano en edificios aledaños a la Embajada Argentina en Caracas. Por ello, el secretario general recordó el principio de la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, principio que debe respetarse en todos los casos de conformidad con el derecho internacional. Así lo dijo Estefan Dujarric, portavoz de Guterres. A su vez, enfatizó que cualquier violación de ese principio pondría en peligro el mantenimiento de relaciones internacionales normales que son fundamentales para el avance de la cooperación entre los Estados. Desde el 23 de noviembre, los 6 asilados de Vente Venezuela denunciaron una campaña de persecución y acoso por parte de la administración de Nicolás Maduro, así como el bloqueo de servicios básicos como agua y electricidad. Más temprano, los gobiernos de Paraguay, Uruguay y República Dominicana expresaron su preocupación por la situación y abogaron por los salvoconductos para los opositores asilados desde marzo pasado. Hasta la sede principal de la Fiscalía se trasladaron nuevamente las madres, esposas, hermanas de los llamados presos políticos que están detenidos antes y después de la elección presidencial. Este fin de semana, uno de los jóvenes casi cumple con lo que describió en una carta pública, atentar contra su vida, después de 4 meses preso. Su madre reclamó por su libertad en Caracas. Hasta este momento no hemos sabido nada de él. Nos niegan verlo, nos niegan entrar y ver si realmente está con vida, si realmente está bien. Lo que hicieron fue mostrarnos una foto, pero a distancia. A la fe de vida de mi hijo. Necesito la fe de vida y su libertad. Y no solamente a él, la cantidad de personas que están privadas de libertad inocentemente. Ellos no son ninguno presos políticos. Ellos no son ninguno terrorista, como le llama el gobierno. Es hijo de verdad al presidente de la República que le dé libertad a todos estos muchachos y que le dé libertad a mi hijo. Mi hijo ha atentado con su vida, mi hijo varias veces me lo dijo, pero realmente no pensé que llegara a ese extremo. Así será lo que están viviendo ellos adentro. Describen lo que han tenido que vivir cada vez que van a la cárcel a visitar a sus hijos. Nos están tratando como las madres de los peores delincuentes que hay aquí en Venezuela. Por Dios, tenga humanidad. Y todavía dicen que una música nos está humillando como mujeres. Pero yo creo que esto es la peor humillación que le da a una mujer aquí en Venezuela. Señor presidente, mire cómo estamos nosotras las madres. Yo vengo de Maracaibo y tengo que hacer muchas cosas para poder estar aquí. Señor, apiádate de nosotras, de verdad. 2 fiscales del Ministerio Público salieron de sus oficinas y les dijeron que las iban a atender. Uno de ellos indicó que los familiares deben llevar las pruebas al Ministerio Público para que no sean acusados a 4 meses de su detención. ¿Será que el Ministerio Público y la Defensoría Pública no están haciendo sus diligencias para llegar a esos actos conclusivos? Rescatistas sirios registran la cárcel de Zainaya, un símbolo de las atrocidades durante el mandato de Bashar al-Assad. Mientras, los habitantes de Damasco celebran la caída del gobierno tras una ligera ofensiva de los rebeldes, quienes anunciaron el domingo tras su entrada que liberaron a todos los presos detenidos injustamente. Al-Assad huyó de Siria ante la avanzada de una coalición de rebeldes liderados por la organización islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tomaron la capital el domingo y pusieron fin a más de 5 décadas de gobierno de la dinastía fundada por el padre de Bashar, Hafez al-Assad. Tras el levantamiento del toque de queda impuesto por los rebeldes, los habitantes de Damasco se congregaron en la Plaza de los Omeyas para celebrar. Durante los últimos 46 años, ¿qué puedo decir? Hemos vivido una amarga realidad. No solo yo, todas las generaciones anteriores y posteriores, incluso los ancianos. Estamos muy contentos tras la caída de Bashar al-Assad. Que Dios nos libere de él para siempre. No me da miedo decirlo. Estamos muy contentos y trabajamos sin miedo y con la conciencia tranquila. Estamos muy contentos.
Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que la transición debe asegurar que haya una rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el gobierno de al-Assad y pidió proteger a las minorías. Ayer, los sirios salieron a la calle con mucha esperanza y mucha ansiedad por el futuro. Esperanza de que esta sea una oportunidad para que el país construya un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia, y ansiedad porque hay muchas cosas inciertas. Siria llevaba sumida en una guerra civil desde 2011, cuando el gobierno de al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas, lo que derivó en un conflicto que dejó 500.000 muertos y obligó a la mitad del país a huir de sus hogares. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimó el domingo que al menos 910 personas, entre ellas 138 civiles, murieron desde el inicio de la operación Relámpago de los rebeldes. Por medio de un comunicado, la plataforma unitaria anunció su apoyo de determinación a Edmundo González Urrutia para asumir el 10 de enero como presidente de Venezuela, alegando que de esta manera se abordará la inmensa tarea de reconstruir el país, principalmente dándole la buena calidad de vida a los venezolanos. Asimismo, alertó que en caso de que Nicolás Maduro concrete su pretensión de mantenerse momentáneamente en lo que calificaron como el secuestro del poder, no se vea como algo normal o natural, ya que el pueblo venezolano, afirman, no se puede acostumbrar a la opresión. En ese sentido, indicó que ante esta situación se debe fortalecer la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Por ello, la plataforma unitaria pidió a los ciudadanos a continuar apoyando a González Urrutia. El 10 de enero hay dos opciones. Maduro entiende lo que significa la fuerza de un pueblo unido y el apoyo de toda una alianza internacional amplísima en cuanto al espectro ideológico, y acepta los términos de una negociación que hemos ofrecido, y por lo tanto Edmundo González juramenta y ganamos todos, incluyendo el propio régimen que le favorece esta opción, o decide a la fuerza, a San puede con la violencia prolongar esta crisis, en cuyo caso Maduro pierde. Sería el peor error que puede cometer, porque a partir de ese momento se incrementará la presión como nunca antes lo ha visto, y desde luego sus posibilidades y sus términos relativos de negociación se deteriorarán. Entonces, al final, el 10 de enero, quien está contra la pared es realmente Maduro, no nosotros. ¿Cuándo va a producirse realmente ese entendimiento y detonar la transición? Puede ser antes, puede ser el 10 de enero, puede ser después. En todo caso, lo que está claro es que nosotros cada día tenemos una fuerza y estamos decididos a hacer valer el mandato del 28 de julio. Durante su intervención en el foro El reto de la liberación de Venezuela, celebrado en Madrid, España, Edmundo González Urrutia destacó la importancia del apoyo internacional en la recuperación de la democracia venezolana y subrayó la necesidad de restituir los derechos básicos arrebatados a millones de ciudadanos. Nuestra mano sigue siempre tendida, dispuesta a facilitar una transición ordenada y concertada. Pero eso no nos hace perder de vista la necesidad de seguir ejerciendo la máxima presión democrática y diplomática para concretar el cambio que los venezolanos ya decretaron. Venezuela entera clama por libertad, justicia y democracia. Así lo exigen las víctimas directas de la represión. Así lo demanda el más elemental sentido de humanidad. Ese es nuestro propósito y hacia allí seguiremos orientando todos nuestros esfuerzos.
El evento reunió a diversas personalidades y expertos internacionales para discutir las estrategias y desafíos en la lucha por la democracia y la libertad de la nación suramericana. González Urrutia y Machado agradecieron a los defensores de derechos humanos por su labor en documentar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Al tiempo condenaron las vulneraciones a los detenidos en el contexto postelectoral, así como el asedio a los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Los cortes de electricidad terminarán en Ecuador a partir del próximo 20 de diciembre, gracias a la recuperación de la capacidad instalada, incorporación de nueva generación eléctrica, compra de energía a Colombia y la mejora de las condiciones meteorológicas, informó la presidencia. En un comunicado, apuntó que 2024 ha sido un año duro para todos. Los efectos del cambio climático, sumados a la negligencia y mala gestión de gobiernos pasados, dejaron una crisis en el sector eléctrico que afectó profundamente al Ecuador. La presidencia puntualiza que a partir del 20 de diciembre no habrá cortes en todo el país debido a la recuperación de capacidad instalada que por 10 años estuvo irresponsablemente descuidada. También agregan que con el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas se suman 696,7 megavatios al sistema eléctrico. También añaden que tras 14 años de espera y haber generado energía con una capacidad mínima, el proyecto Toache Pilatón aportará 204 megavatios al país. A esto se suma la incorporación de nueva generación de energía. Están operativos 100 megavatios de generación firme flotante y entre diciembre y enero se añadirán 501 megavatios adicionales. Sobre la compra de energía a Colombia, la presidencia indicó que las negociaciones se retomaron luego de conversaciones y acuerdos en beneficios de ambas naciones, según el comunicado publicado. Autobuses llenos de sirios, algunos de los cuales llevaban décadas encarcelados en la tristemente famosa prisión de Zaidnaya, cerca de Damasco, son recibidos con emoción por sus familiares en Alepo. Los antiguos presos apenas pueden creer su suerte. Abrieron las puertas y nos dijeron que saliéramos, y lo hicimos. Los que estaban enfermos y necesitaban ayuda médica fueron llevados al hospital, y los que podían caminar se fueron. Cuando Bashar al-Assad asumió el poder en 2000, heredó de su difunto padre un aparato de prisiones y centros de detención en los que se encerraba a los disidentes. La prisión de Zaidnaya es un símbolo de la brutalidad del gobierno de décadas de la familia Assad. Este hombre pasó 33 años en cárceles sirias. Ahora pudo volver a reunirse con su familia en la ciudad de Checa, en el norte de Líbano, y por primera vez conocer a su sobrina. Es una sensación muy bonita. Gracias al amor de la gente que me rodea aquí, tengo la sensación de no haber perdido nada. He descubierto que el amor sigue ahí y que la familia sigue ahí. Pero muchos detenidos no sobrevivieron a la prisión de tortura de Zaidnaya, que Amnistía Internacional ha calificado de matadero humano. En este hospital cercano a Damasco, los combatientes islamistas encontraron, tras la caída de Assad, docenas de cadáveres con horribles signos de tortura, como ojos o dientes arrancados. Al parecer, algunos de ellos habían sido asesinados recientemente. Los cuerpos serán refrigerados hasta que un equipo especial comience la identificación mañana. Pondremos todas estas fotos en línea, en el sitio web del Hospital Al-Mujtahid y en Facebook. Las fotos se tomaron con números específicos en cada bolsa con un cuerpo, para que las familias puedan identificarlos cuando vean las fotos. Y para muchos, la espera no terminó. Mientras los expresos y sus familiares se abrazan en Alepo, esta mujer sigue esperando un milagro, una señal de vida de su hijo desaparecido. Llevamos 12 años esperando. Le hemos buscado por todas partes y seguimos esperando y confiando en la ayuda de Dios. Tras la caída de Assad, se dijo que la cárcel de Zaidnaya contaba con varios niveles bajo tierra y que un número desconocido de presos podría estar encerrado ahí. Pero luego de 2 días derribando muros y usando sensores y perros rastreadores,
Los Cascos Blancos, un grupo sirio de rescate, dieron por concluida la búsqueda y dijeron que no encontraron celdas ocultas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG que recopila información sobre la guerra, calculó en 2022 que más de 100.000 personas han muerto en las cárceles de Al-Asad desde el inicio de la guerra civil en 2011, muchas de ellas bajo tortura. Según la entidad, 30.000 estuvieron detenidas en Zaidnaya, de las cuales solo 6.000 fueron liberadas. Exigir al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que, en estricto cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional asumidas por ese país, proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los 6 ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro. 2. Reafirmar su compromiso con la protección de los derechos humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que éste confiere, como principios esenciales para la estabilidad, la seguridad y la paz en la región. La declaración conjunta fue firmada por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Paraguay. Durante la sesión, Argentina pidió firmeza por parte de la Organización de Estados Americanos ante el desgaste físico y el terror psicológico al que aseguran están siendo sometidos los asilados en Caracas. Este Consejo tiene la oportunidad de actuar con firmeza y determinación. No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada, ni que los asilados sean sometidos a una estrategia de desgaste física y terror psicológico. Aceptar esta situación nos convertiría en cómplices de la arbitrariedad y abriría la puerta a que esta práctica se repita en cualquier otra misión diplomática de los estados aquí representados. ¿Aceptaremos que 6 personas cuya única culpa fue ejercer su derecho a la disidencia sean sometidas a una persecución encubierta con hambre, sed, temor y terror constante? ¿Actuaremos ahora o esperaremos a que una tragedia ocurra para poder reaccionar? El canciller argentino describió la situación de los 6 venezolanos, afirmando que están sometidos a cortes de agua, interrupción de la electricidad, restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática en Caracas, custodiada por Brasil desde el mes de agosto. Leyeron el documento que entregaron a la cúpula eclesiástica al tiempo que hablaron de lo que están viviendo. Su exigencia es clara: libertad plena. Reconocemos que nuestra voz necesita el respaldo de instituciones con la autoridad moral y espiritual que ustedes representan. Por ello, solicitamos respetuosamente su intervención y apoyo en la lucha de la liberación de los presos políticos en Venezuela. ¿Ha ido usted a la Fiscalía? Sí, he ido en reiteradas oportunidades a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y nunca nos han dado respuesta. Incluso cuando hicimos la entrega del documento el día con los familiares de los postelectorales, por primera vez en 4 años y 8 meses que yo tengo en esta lucha, desde que mi esposo fue detenido, nunca nos había atendido ningún abogado, ni fiscal, ni nada. Ese día pues nos pidieron un dossier del caso de cada uno de nuestros familiares con las pruebas. O sea, cosa que no nos parece porque ellos son las autoridades, los entes encargados de eso, no nosotros los familiares. Estoy acá buscando la manera de acercarnos a la iglesia para que nos brinde su solidaridad y el apoyo en cuanto a ser una intermediaria con el Estado, para que mientras se den las liberaciones, por favor haya alguna medida humanitaria por parte del gobierno. La iglesia respondió al llamado. Sus peticiones son válidas y sobre todo no solo válidas, sino que son muy humanas, porque no son animales los que están encerrados,
sino que son personas, igual que tú que me estás viendo y escuchando en este momento. Por eso sus peticiones de pronunciamiento ya se están haciendo, gracias a Dios. Sus peticiones de acercarse a la asamblea plenaria, yo pasaré esta misma carta, la pasaré hacia la presidencia de la conferencia, una petición especial en la misa de aguinaldo, no solo en las misas, porque yo sé que en muchas parroquias de nuestra Venezuela a diario se está pidiendo por esta realidad. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos va a continuar realizando actividades de protesta hasta lograr, según sus propias voces, la libertad plena de sus familiares. Más de la cuarta parte de la migración irregular en la frontera sur de México son venezolanos, quienes le piden al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que resuelva la crisis política de su país. Michelle hace parte de la caravana que se encuentra en Tapachula, en el límite de México con Centroamérica, y acá dijo que migran es por necesidad y expresó que sacando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, todo mejoraría. Si ellos quieren frenar la migración, fácil, ayúdennos a sacar a Maduro de allá. Y esto se va a acabar, porque nosotros no estamos migrando y pasando por cosas tan horribles porque queremos, nosotros lo hacemos por la necesidad, porque para nadie es un secreto la condición política en la que está nuestro país, condición política, económica, de todo. Entonces, pues siento que no lo merecemos, porque ni siquiera ustedes como mexicanos tienen derechos humanos. Por otra parte, el venezolano Julio Solano le pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reforzar la atención a los migrantes que viajan en caravanas para otorgarles ayuda humanitaria durante su paso por México. Y donde nosotros le hacemos un llamado de atención a la presidenta de México que nos apoye humanamente más, nos dé más atención a todos los migrantes que parten de un punto central a otro. Y nosotros lo que queremos es, bueno, con esta caravana llegar a Ciudad de México, pues, donde hay mayor atención, dicen que es la capital de México. Y ver y intentar, y a todo riesgo nosotros estamos asumiendo esta tarea dura, pues una tarea dura y difícil, apenas estamos comenzando. El gobierno mexicano detectó 266.846 migrantes irregulares de Venezuela de enero a agosto, lo que implica un 28,85% del total de 925.085 de todas las nacionalidades en este año 2024. Vamos ahora a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular para que España respalde la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional y solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Votamos separadamente por puntos. Empezamos por el punto número 1. Votamos. Votos emitidos 346. Votos a favor, 183. La medida surge en respuesta a las denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los diputados destacaron la importancia de la justicia internacional para abordar las graves acusaciones contra Maduro y su administración. Asimismo, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular exigió a Sánchez que pida a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Además, acusó al gobierno español de indiferencia y complicidad frente a lo que ocurre en la nación suramericana. El gobierno español ahora deberá evaluar los pasos a seguir para formalizar la solicitud ante la Corte Penal Internacional, en un contexto de creciente presión internacional para que se tomen medidas en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Hasta la mañana de este jueves 12 de diciembre se desconoce el paradero de los 3 detenidos, a quienes sus compañeros los califican como secuestrados. Las identidades son Edgar Sarabia, coordinador municipal del Partido 20 Venezuela en el municipio Angostura del Orinoco, Álvaro Mora, coordinador de organización de la misma tolda política, y Jorge Francisco Zambrano, ex coordinador de Voluntad Popular y actual militante de Acción Democrática. El partido que lidera María Corina Machado comunicó que hasta el momento no hay ningún tipo de información sobre ellos,
y además agregó que se sigue incrementando la política sistemática de represión y persecución. Sobre los activistas de Vente Venezuela, se conoció que el 11 de diciembre tenían pautada una reunión de la estructura y cuando ambos estaban en camino al encuentro fueron interceptados por los oficiales. En el caso de Jorge Francisco Zambrano, trascendió que fue aprehendido el 10 de diciembre, pero se desconocen detalles de las circunstancias. Una fuente de la organización política agregó que agentes de inteligencia allanaron la residencia de otra activista, pero no se encontraba en el lugar y por eso no fue arrestada. Según un registro independiente de periodistas en el estado Bolívar, basado en información de familiares y reportes policiales, en esa región se registraron 58 detenciones desde las elecciones del pasado 28 de julio. En la data está incluido un adolescente, otros 4 ya fueron excarcelados. El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la excarcelación de 25 detenidos entre el 10 y 11 de diciembre en el contexto postelectoral. De ellos, 19 son adolescentes y 6 adultos. 10 de los excarcelados son de Anzoátegui, 4 del estado Lara, 4 del estado Carabobo, 4 del estado Yaracuy, 2 de Miranda y 1 de La Guaira. Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Imioc, destacó que aunque las excarcelaciones son un paso positivo, aún hay muchos casos pendientes y la falta de claridad sobre los criterios utilizados para las liberaciones genera angustia entre los familiares y los propios detenidos. Además, aseguró que siguen confirmando otros posibles casos de excarcelaciones de presos políticos. Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ratificó que la reportera gráfica Daisy Peña también fue liberada el miércoles luego de 4 meses de estar detenida arbitrariamente. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha sido elegido por la revista Time como persona del año 2024, título otorgado por organizar un regreso de proporciones históricas, impulsar un realineamiento político único en una generación y remodelar la presidencia estadounidense. El republicano de 78 años, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también persona del año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Según explicó en la red social X, Sam Jacobs, editor jefe de Time, esta vez no fue difícil escoger quién fue el individuo que, para bien o para mal, hizo más para moldear el mundo y los titulares durante los últimos 12 meses, algo que la revista viene haciendo desde hace 97 años. Jacobs afirma que Trump sorprendió a muchos al ganar la Casa Blanca en 2016, luego dirigió a Estados Unidos a través de un mandato caótico que incluyó el primer año de una pandemia, así como un periodo de protesta a nivel nacional y que terminó con su pérdida de las elecciones por 7 millones de votos, además provocando el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Además de Trump, en la lista de 10 finalistas a persona del año 2024 de Time estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el empresario Elon Musk y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, derrotada por Donald Trump el pasado 5 de noviembre. Turk aseguró estar profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y violencia desatada por parte de las fuerzas de seguridad y grupos irregulares durante las protestas postelectorales e instó una investigación rápida y efectiva para esclarecer al menos 28 muertes que, según el informe, incluyeron a manifestantes y miembros de la Fuerza Armada. Turk, además, expresó que le preocupa mucho que muchas de las 2.000 detenciones de personas en el contexto de las protestas se hayan producido de manera arbitraria. Me preocupa sobremanera que muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes. Las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de esas personas detenidas con ciertas condiciones. Desde entonces han anunciado nuevas puestas en libertad y se trata de un paso importante. Animo, por consiguiente, a las autoridades a revisar los casos
derechos de las personas que siguen detenidas con arreglo a las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos. Exhorta a las autoridades a cumplir la obligación de garantizar que las condiciones de detención respetan las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas hacinadas y necesitan urgentemente atención médica. Por su parte, el embajador de Argentina ante las Naciones Unidas, Carlos Foradori, denunció que los derechos humanos se han degradado como nunca antes en Venezuela, aseverando que la administración de Nicolás Maduro ha aumentado la persecución y represión contra la oposición en 2024. Foradori aprovechó la oportunidad para condenar el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran asilados 6 miembros del movimiento político Vente Venezuela. A través de su accionar, el Estado venezolano ha continuado socavando la democracia, el Estado de Derecho y el espacio cívico del pueblo venezolano. Dichas acciones, que persisten a la fecha, incluyen detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes, algunas de los cuales podrían constituir desapariciones forzadas, condiciones de detención deplorables, torturas y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y de los denominados colectivos. A esto se suma la grave situación de niños, niñas y adolescentes detenidos. Entre tanto, la representante de Portugal ante Naciones Unidas pidió a las autoridades venezolanas que el regreso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país sea de forma plena con las condiciones previas a su retiro en el mes de febrero. Si bien aplaudimos que ahora ha podido volver el ACNUD sobre el terreno, es solo una reapertura parcial. Pedimos a las autoridades venezolanas a que permitan el pleno retorno del ACNUD al país con acceso a todo el territorio y centros de detención con el mismo mandato y disfrutando de las mismas condiciones que tenía antes de su expulsión en febrero. Desde las elecciones presidenciales, cuyos resultados todavía no han sido verificados independiente e imparcialmente, las autoridades venezolanas han llevado a cabo una oleada de represión caracterizada por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra miembros de la oposición política, periodistas y activistas de derechos humanos. Se ha detenido también a niños, ha llevado a que haya personas en situación atroz en centros de detención. Al respecto, la organización no gubernamental Provea aseguró que apoya el regreso de la oficina del Alto Comisionado a Venezuela, pero recuerda que ésta debe responder a su mandato con plenas capacidades de protección y monitoreo. Y en este sentido, alertamos sobre la política del gobierno de permitir la presencia de organismos internacionales según su conveniencia. Luego de las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados completos y verificables aún no han sido publicados, fueron detenidas arbitrariamente más de 2.000 personas según fuentes oficiales, así como violaciones al debido proceso y garantías judiciales que en la práctica lucen como un castigo a la población civil. Apoyamos la solicitud del Alto Comisionado y del fiscal de la Corte Penal Internacional para la liberación de todos los presos políticos y exigimos que la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, reciba atención urgente por médicos de su confianza. Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas enfatizaron que el uso continuo de la legislación antiterrorista contra la disidencia y los informes de desapariciones forzadas y malos tratos son profundamente preocupantes. Los jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido abordaron este viernes la situación de Venezuela. En una videoconferencia, por medio de un comunicado, el grupo reiteró su condena por lo que catalogaron como continuas violaciones de los derechos humanos en el país y renovaron su compromiso para facilitar la transición pacífica hacia la democracia. A lo largo de este 2024, el G7 ha tratado frecuentemente la crisis en Venezuela y el pasado 26 de noviembre, los ministros de Exteriores del grupo apoyaron el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 28 de julio en el país. La administración de Nicolás Maduro, por su parte, anunció que revisaría sus relaciones con los países que integran el G7.